el capítulo 34 que vamos a ver, que vamos a estudiar, ¿sí? Y antes de empezar con los primeros versículos, yo quiero hacerles una pregunta que 2 personas me respondan, solo 2, y después voy a hacer otras preguntas. ¿Qué entienden ustedes con este texto? Efesios 4:23 dice así: dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. 2 personas que me contesten en forma rápida. No quiero tanto, solamente unas cuantas palabras. Alguien que me diga qué entiende con esto. No todos, nada más 2. ¿Quién es el valiente que me diga? En unas cuantas palabras. Dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Ahora les voy a hacer otra pregunta, pero esa pregunta ustedes mismos la van a pensar. Ahí en su lugar lo van a pensar. Dice, les voy a hacer esta pregunta y dice: ¿cuánto tiempo tienen de conocer a Dios? O más específica, ¿cuánto tiempo tienen de ser cristianos? Piénsenlo. Puede ser un mes, puede ser un año, puede ser 5, 10, 15 o 20 años de conocer a Cristo, de ser cristianos. ¿Cuánto tiempo tienen? Ahora, piensen cómo eran antes de ser cristianos. ¿Cómo era su forma de ser, sus pensamientos, sus actitudes? Lo que ustedes eran. ¿Ha cambiado su forma de vivir? ¿De pensar? Y sobre todo de actuar. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que así hay cambios? Ahora, ¿cómo es su forma de hablar? ¿Utilizan malas palabras? Efesios 4:29 dice la palabra de Dios: no digan malas palabras, al contrario, digan siempre cosas buenas que ayuden a los demás a crecer espiritualmente, pues eso es muy necesario. Sí, nuestra forma de hablar cambia. Ya no hablamos como antes hablábamos. Ya no pensamos con esa malicia. Como dice Proverbios 23:7. Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Así como él piensa, así es él. Así como piensa una persona, así es esa persona. Ahora, más cambios, y tiene que haber cambios, porque si no hay cambios, entonces, ¿de qué sirve que busquemos a Dios? ¿De qué sirve que nos arrepintamos de nuestros pecados? ¿De qué sirve que leamos la palabra? ¿Cómo es tu forma de ver? Tanto en mujeres como en hombres. A veces decimos, es que los hombres, su mirada es así y así y así, como mujeres. Pero también, nosotras como mujeres, también tenemos un tipo de mirada diferente. ¿Es una mirada limpia, santa, o es también una mirada con malicia? Isaías 3:9. Isaías 3:9 dice así: la expresión de su rostro testifica sobre ellos, y como Sodoma publican su pecado, no lo encubren. Ay de ellos, porque han traído mal sobre sí mismos. Hay expresiones de personas cuando no conocen a Dios que su rostro habla sobre sí de ellos mismos. Dice, y como Sodoma publican su pecado. ¿Cómo eran en Sodoma y en Gomorra? Y no lo encubrían.
Vamos a empezar esta historia que es la deshonra de Dina Ben-Gad en este capítulo. Y vamos a empezar contando esta historia. Hace mucho tiempo, una chica llamada Dina, tal vez esta chica estaba aburrida, estaba sola, pues ella tenía 6 hermanos, pero estos 6 hermanos no estaban con ella. ¿Por qué? Porque estos 6 hermanos se dedicaban a pastorear sus ovejas y posiblemente estaban muy lejos. Y como cualquier jovencita, ella tenía ganas de platicar con otras jovencitas, con otras mujeres de su edad. Y dice la palabra de Dios que y salió a visitar a otras mujeres cananeas. La Biblia en el Reina Valera dice a otro país, a ese país. Salió a visitar a las mujeres. Y cuando ella salió a conocer a otras mujeres, a platicar, un hombre, un príncipe de esa tierra, llamado Siquem, la tomó a la fuerza y se acostó con ella y la deshonró. En otras palabras, la violó. Dice, pero su alma estaba muy apegada a ella. ¿Eso qué quiere decir? Que se enamoró de ella, aunque la forma como la tomó no era la correcta, pero él se enamoró de ella. Y así de fácil él pidió a su padre amor, que la tomara para que fuera su mujer, que la tomara para que fuera su mujer. Qué palabras tan fuertes también. No de una manera como es normal, que se enamora a alguien y que va, la pide cortésmente, no. Él dijo, la tomó. Jacob oyó que había hecho eso, oyó nada más que ese príncipe Siquem había tomado a su hija. Jacob esperó, pero no se sabe cuánto tiempo, para darles las noticias a sus hijos, los hijos de Lea. Lógico que ellos tenían que enojarse. De esos hermanos, de esos 6 hermanos, los más enojados fueron Simeón y Leví, hermanos directos de Dina, y con mucha malicia tramaron un plan para engañar y vengarse de ese pueblo, vengarse de ese príncipe y del papá de ese príncipe. Y ellos dijeron, no podemos darle a nuestra hermana. Sí, pero ustedes tienen que hacer algo. Se tienen que circuncidar todos. Esa es la condición para que nosotros le demos a nuestra hermana. Y con tal de obtener a Dina, este príncipe y este papá aceptaron. Pero ellos también tenían que convencer a todo el pueblo, porque no nada más eran ellos 2, era todo el pueblo que tenía que circuncidarse. Y este hijo y papá fueron y convencieron a estos varones. Pero nada tontos, para que aceptaran. Estos varones, ellos les dijeron que les convenía estar con este pueblo, porque con ellos iban a hacer varios negocios. Y aparte también iban a obtener algo más. Iban a obtener sus ganados, todas sus riquezas, y todo sería para ellos. Y así fue. Se circuncidaron todo el pueblo. Pero al tercer día, cuando dice que al circuncidarse, en esos 3 días había unos dolores muy fuertes en su cuerpo por esa circuncisión. Y no pudieron defenderse. Llega Simeón y Leví, espada en mano, y matan a todos los varones de ese lugar. Y después matan a su hijo, al hijo y al padre. Y así es como rescatan a Dina, la hermana, ¿sí? Porque Dina estaba secuestrada por este príncipe, estaba en otro lugar. Pero no les bastó con matar a toda esta gente, a todos estos varones, sino que antes de marcharse,
Roban todavía a todo el pueblo y hasta en el campo. ¿Qué les roban? Roban estos dos jóvenes, Simeón y Leví, ovejas, vacas, burros y aún todavía más. Entran en las casas y toman sus riquezas y se llevan a sus mujeres y a sus niños. Y así es como vengaron la violación de su hermana Dina. Pues Siquem no tenía que tratar a su hermana, ellos decían, como una prostituta. ¿Qué hace Jacob? Jacob los regaña y les dice que con lo que hicieron le han traído muchos problemas. Y dice, ahora tal vez quieran matarnos, ¿sí? En síntesis, esta es toda la historia del capítulo 34. Empecé de atrás para adelante. Vamos a ver cómo esta historia, primeramente, el punto principal es Dina, la deshonra, la violación de ella. Pero posteriormente se olvidan de Dina y pasan a otro asunto y la dejaron a ella. Pero yo me voy a tomar este punto acerca de Dina. ¿Cómo? Lo que ella sufrió o lo que ella padeció. Génesis 1 dice así. Salió Dina, la hija, Génesis 34:1. El versículo 1. Salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob. ¿Quién está? Lea. ¿Y a dónde salió Dina? A ver a las hijas del país. Y la vio Siquem, hijo de Hamor Hebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. No se sabe cuántos años tenía Dina, tal vez era muy joven. La Biblia, la palabra de Dios no dice la edad exacta, pero sí dice que la tomó a la fuerza. Algunos historiadores dicen que los cananeos estaban acostumbrados a hacer eso con las mujeres, que a tomarlas así a la fuerza y después casarse con ellas. Por eso las mujeres, las jovencitas, tenían mucho cuidado para que no salieran solas. Siempre estaban acompañadas de sus padres o de sus hermanos, pero nunca andaban solas. Dina, como joven, tal vez fue imprudente y no hizo caso a lo que sus padres le habían advertido. Voy a dar un testimonio de una jovencita. Hace varios años, en donde yo trabajaba, llegó una hermana ya de edad, la hermana Rebeca Tejeda. Tal vez algunas hermanas la conocen, a Rebeca Tejeda. Ya ella es grande de edad, muy alegre. Ella es presbiteriana y predica en diferentes iglesias. Entonces, ella lleva a esta jovencita ahí con nosotros, con mi jefa y conmigo, y nos dice, más o menos esta jovencita tenía como unos 17, 18 años, y nos dice, quiero que esté con ustedes para que trabaje como voluntaria y ustedes le enseñen a hacer diversas cosas, que venga y que trabaje aquí. Y ya en secreto nos dice, ¿saben por qué está aquí? Dice, porque fui a Tabasco a predicar y de regreso esta chica se me pegó, así dice, se me pegó y no pude convencerla de que se quedara en su lugar, en su estado. No, ella quiso venirse conmigo. Dice, y ahora no sé qué hacer con esta chica. Dice, por eso la traigo con ustedes para que trabaje como voluntaria. Y sí, se quedó con nosotros a trabajar. Nosotros ya le enseñamos varias cosas que hiciera. Y al poco tiempo me dice, oye, Elsa, fíjate que yo me hice amiga de ella y dice, fíjate que me voy a ir a trabajar a otro lugar porque ya no quiero estar aquí con ustedes. Le digo, ¿te vas a ir a trabajar a dónde? Dime a dónde. Dice, voy a trabajar en un departamento con unas personas ya adultas grandes. Les voy a hacer voy a limpiar su casa, hacerles comida y hacerles compañía. Le digo, ¿pero quiénes son o qué? Dime, tú estás sola aquí, ¿cómo te vas a ir? Le digo, te voy a acompañar para ir. Dice, ya voy a entrar tal día.
Así, nada más nos dijo sin dar más explicación. Y yo la acompañé el departamento donde ella iba a estar haciendo la limpieza, haciendo la comida y ayudándoles, era por la colonia Roma. Entonces yo fui con ella y dije, no la voy a dejar sola, esta chica pues no tiene experiencia, no sabe, no la voy a dejar sola. Voy a ir a conocer con quién va a trabajar. Y así fue. Yo fui con estas personas, los conocí, me presenté y les hice ver que pues que estábamos nosotros también al cuidado de ella. Pero sí le di varias recomendaciones a ella y aún así ella como que se le hacía todo muy fácil. Se iba a quedar también a dormir en casa de estas personas. Eran hombres adultos. Y posteriormente yo le iba preguntando que cómo le iba, que qué hacía, que tuviera mucho cuidado. Pero ella, para mí era imprudente porque no pensaba en lo que pudiera suceder, en los cuidados que ella tenía que tener. Y así se quedó trabajando ahí. Posteriormente yo ya no supe nada de ella y me habla por teléfono, ya pasó el tiempo y después me dijo que ya iba a regresar a Tabasco. Pasa ya el tiempo y me dice, ya no estoy en Tabasco, ahora estoy en Baja California y después me voy a ir a Guadalajara. Y digo, ¿pero qué estás haciendo? ¿A dónde vas? ¿Qué haces? Dice, no, voy a trabajar como edecán y voy a promocionar este producto. Y yo dije, guau. Le digo, no sé si es valiente o no sé si es imprudente. Pero le digo, tienes que tener mucho cuidado y sobre todo tienes que obedecer a Dios y cuidarte de toda la gente que te rodea. Tienes que tener mucho cuidado y ponerte bajo las manos de Dios. Pero para ella se le hacía todo muy fácil. Ya después, pues ya le perdí la pista, ya no me volvió a hablar. Y realmente ya no supe qué fue de su vida y qué pasó. Pero para mí, igual para la hermana Tejeda, veíamos que era una joven muy imprudente. Una joven que no acataba las reglas de sus papás ni de su hogar y que andaba pues para allá y para acá. Entonces, es importante el cuidado de nuestros hijos, de los nietos, de los sobrinos, de quien está con nosotros también bajo nuestra responsabilidad. Es importante, sobre todo aquí como en esta historia, cuáles fueron las consecuencias de no tener cuidado con esta jovencita. Fue violada y nosotros tenemos que tener una necesidad y una obligación de dar instrucciones a nuestros hijos, aunque sean pequeños, aunque sean muy pequeños, los niños y niñas entienden cuando uno les habla y que les diga a uno que tienen que tener cuidado. Es importante cuidarlos y es importante dar esas correcciones. Desde pequeños, enseñarles primeramente a su nivel, a su edad, las palabras de que tenemos un Dios poderoso y sobre todo las palabras a su nivel, que es la salvación. ¿Por qué decimos que tenemos que ser salvos? A su nivel, ellos lo van a entender. El Espíritu de Dios se va a mover en ellos de acuerdo a su edad y lo van a entender. ¿Para qué? Para que cuando ellos se enfrenten a la vida diaria, a la vida de escuela, a la vida de salir y regresar, y de que en los lugares en donde ellos estén, Dios los proteja y los prepare y ellos se encomienden y pidan a Dios también protección, pero sobre todo por instrucciones de los padres. Ellos van a entender, ellos tienen que aprender qué es lo que le agrada a Dios para ellos, para su bien. Hay una frase que estaba leyendo en la Biblia Vida Plena y dice así: el corazón del padre o madre debe volverse al corazón del hijo
a fin de llevar el corazón del Hijo al corazón del Salvador. Otra vez lo voy a repetir. El corazón del padre o madre debe volverse al corazón del Hijo a fin de llevar el corazón del Hijo al corazón del Salvador. ¿Qué quieren decir estas palabras? Que nosotros como padres, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, tenemos que allegarnos también a nuestros hijos, hablarles, como se dice, de corazón a corazón, explicarles las cosas y platicar con ellos, de acuerdo también a sus necesidades. ¿Qué necesidades tiene este niño pequeño? ¿Qué necesidades tiene este adolescente? ¿O qué necesidades tiene este joven? Hacerlo de una manera confiable, que ellos confíen en nosotros y que nosotros confiemos en ellos. Por eso dice, tenemos que apegarnos a Él de corazón a corazón, saber por qué están tristes, por qué padecen, por qué ellos lloran, o por qué están enojados, o por qué ellos necesitan algo, palabras de amor. Pero nosotros nos tenemos que ser confiables, amarlos, que ellos sientan verdaderamente que nuestras palabras de pregunta, de que necesitamos saber qué tienen, de que nos interesan, de que los amamos, tiene que ser de corazón a corazón. Y entonces, de esa forma nosotros les vamos enseñando a llevarlos al corazón del Salvador, de Cristo Jesús. Colosenses 3:21 dice así: Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Que no sea de nuestra parte, que no sea de nosotros el que ellos se molesten, el que ellos se enojen, el que ellos no estén de acuerdo o el que ellos no se sientan a gusto en nuestro hogar, que no se sientan a gusto con nosotros mismos, que no vean un ejemplo en nosotros. Al contrario, tienen que ver un ejemplo de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestros hijos. Yo siempre digo, y si verdaderamente alguien tiene un hijo que ya está alejado de la palabra de Dios, que está alejado del amor de Dios, vengan al altar, hermanos, vengan al altar y aquí de rodillas pidan y oren y lloren para que Dios devuelva a este hijo a sus pies y luchen, no dejen así, pues se enoja, no le gusta, no entiende, pues no, se sale de casa, pues ya no me obedece, pues no quiere saber nada ya de la familia. No, hermanos, luchen y Dios contestará, pero aquí en el altar y de rodillas, y oren en Él, y el Dios va a obrar en Él, y hablen, y no lo pierdan por nada del mundo. ¿Por qué? Porque puede haber muchas consecuencias en sus vidas, como esta jovencita Dina. ¿Qué hay? Yo estaba pensando y leyendo y decía, este capítulo para mí fue difícil. No fue nada fácil. Les voy a decir también por qué es difícil, porque cuando se habla de violación, yo nunca he tenido o nunca he conocido o nunca he estado un caso de violación cerca de mí, muy cerca de mí. Sinceramente, nunca ha habido eso. Yo he platicado con amigas, con jóvenes, pero jamás he tenido una experiencia muy cercana acerca de alguien que me haya platicado acerca de una violación. Entonces yo decía,
Una cosa es hablar, una cosa es decir, pero tampoco he tenido un testimonio muy cercano a mí de una violación. ¿Cómo puedo yo explicar esto? Si nadie me ha platicado a viva voz lo que le ha pasado respecto a una violación. Y buscando y las palabras, de qué manera afecta tanto a una persona, simplemente ya con la palabra violación, ustedes se imaginan cómo afecta esto de una manera tan fuerte a cualquier persona que sea violada, hombre o mujer. Su personalidad. Sobre su personalidad hay profundas dudas sobre sí mismo, sobre sí misma. Dudas sobre su existencia, ya no quieren vivir, quieren morir. Sus sentimientos se sienten vacíos, hay soledad, sus emociones. Se sienten descalificados, se sienten humillados, se sienten ignorados, se sienten menospreciados. Sus pensamientos son pensamientos de angustia, pensamientos de depresión. No les importa a nadie, no quieren vivir, sienten que ya nadie los ama. Esos sentimientos de rechazo, y a la vez ellos rechazan. Me odian, pues yo odio. Me maltratan psicológicamente, pues yo también maltrato. No les importo, pues a mí también nadie me importa. Sus sueños, piensan que sus sueños no se van a cumplir. Estoy loco, estoy loca. No creo que se cumpla nada de lo que yo sueño. Tal vez me voy a estrellar. Mis sueños no se realizarán. ¿Y qué sucede con el sufrimiento de la familia? Pues todos sufren. Y es cuando necesitan a una persona, a alguien de esa área, a alguien profesional, un psicólogo, sí, un psicólogo, un consejero espiritual y sobre todo la ayuda de Dios. Lo primero, la ayuda de Dios, pero sí necesitan a un profesional como psicólogo y a un consejero espiritual. ¿Para qué? Para que los saque de ese sufrimiento. Por eso, ¿qué tan importante es dedicar a Dios sus hijos? ¿Qué tan importante es? Por eso aquí en la iglesia cristiana, en nuestras iglesias, no se bautiza a los niños pequeños, porque ellos todavía no tienen conocimiento de sí, no tienen razonamiento. Hasta cierta edad, entonces ellos deciden ya a una edad adulta bautizarse. Pero aquí a los niños se dedica. Primera de Samuel 1, 27, 28. Dice así: por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. ¿De quién habla? De Ana. Ana, cuando oraba en el altar, porque ella era estéril y quería tener un bebé, dice: yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva, será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Entonces nosotros, cuando tenemos un hijo, tenemos que dedicarlo a Dios para que Dios lo proteja y para que siga el camino del Señor. Dedicar el niño, orar por él, dedicarlo a Dios. A Jesús también lo presentaron. Lucas 2, 21, 22. Dice: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús. Jesús quiere decir Salvador, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, ¿de quiénes? De José y de María, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. ¿Sí? Eso es lo que se hace en esta iglesia, presentar
al niño para que Dios lo proteja. ¿Qué más sucedió con Dina? Ahora, vemos aquí que en el primer versículo habla acerca de Dina, pero posteriormente se olvidaron de Dina. Se olvidaron que fue violada, se olvidaron que estaba secuestrada con este príncipe porque se la llevó, se olvidaron de ella. Y la historia después se va llevando a cabo ante Simeón y Leví. ¿Cómo actuaron Simeón y Leví? Yo doy por hecho que ya ustedes leyeron este capítulo 34. Entonces, para ir avanzando, vamos a ir viendo qué hizo Jacob y qué hicieron estos jóvenes. Y ciertos errores o ciertas situaciones en las que estuvieron en esta historia. Primero vamos a ver a Jacob. ¿Qué fue lo que Jacob fue? ¿Cuál fue su error? ¿Por qué también suceden ciertas cosas y lo mismo suceden en nuestros hogares? Jacob cometió un error de situarse durante muchos años cerca de Siquem, este pueblo, un pueblo cananeo, un pueblo idólatra. ¿Por qué? Porque tenía peligro de que sus propios hijos se casaran y se mezclaran con mujeres paganas. Dios no lo permitía. Dios no permitía tales matrimonios. Para Dios no era su voluntad. ¿Por qué? Porque destruían las costumbres de Israel. Si es de que Jacob cometió ese error, y si vemos, pues tal vez durante muchos años. Por eso tenemos que tener cuidado como padres o como familia, con quién nos relacionamos. ¿Qué familias conocen nuestros hijos? ¿Qué familias con quiénes están haciendo amistad o con quiénes están emparentando? ¿Sí? ¿Qué tipo de familias son? Hay familias o jóvenes que son cristianos, hombres o mujeres, y se casan con jovencitas que no son cristianas, pero hombres o mujeres, estos jovencitos que no son cristianos, aceptan cómo es la persona, si es cristiana, y aceptan también sus costumbres. Entonces, cuando los padres se dan cuenta y empiezan a escuchar que andan de noviazgo con otras que no son cristianos, pero que estos jóvenes aceptan, uno también tiene el deber que orar por ellos, orar para que tal vez en el futuro sean convertidos al cristianismo y que sea de bendición esta unión. Y muchas veces sucede, son convertidos, vienen a la iglesia y también aceptan a Cristo como su Salvador. Entonces es de bendición y los padres están contentos. Vemos también en Jacob que Jacob dice que oyó que su hija había sido tomada, que había sido violada, que había sido deshonrada. Y hay dos posiciones en esta actitud de Jacob. Posición número 1. Tal vez Jacob no mostró su jerarquía, no asumió el liderazgo para tomar una decisión y defender a Dina como padre. Él se hizo a un lado y dejó el lugar a sus hijos, no sabiendo cuál era el plan de ellos. O la segunda posición, tal vez Jacob, como ven aquí en la palabra de Dios, dice que Jacob, que Hamor, el padre de este joven Siquem, fue a hablar con Jacob. Y no se sabe qué más habló, en qué términos quedaron, porque Jacob dejó que sus hijos siguieran con este asunto. Tal vez Jacob esperó y dijo, voy a avisarles a mis hijos posteriormente y con tiempo y sabiduría y consejo vamos a tomar una decisión, pero no se sabe.
padres no asumen una responsabilidad con sus hijos. Dejan que ellos hagan lo que quieran. Sí. Y porque en muchas ocasiones dicen, pues no es fácil. No es fácil porque están enojados. No es fácil porque ellos toman sus decisiones. No es fácil porque pues no les podemos hablar de pecado porque se enojan. Pero también hay que tener carácter para detener el mal respecto a los hijos. Hay palabras muy directas y hay palabras fuertes en la Biblia acerca de pecado. ¿Por qué? Porque un padre no asumió la responsabilidad de hablar con sus hijos de lo que estaban haciendo mal. Efesios 5:5 dice así: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Sí? Son palabras muy fuertes, pero son palabras directas. Palabras que se tienen que decir y se tienen que saber. Aquí vemos también que en ningún momento este padre Amor, el padre de Siquem, venía avergonzado pidiendo disculpas por el mal comportamiento de su hijo. O venía con una propuesta matrimonial, no. A ellos lo que les interesaba era lo material, hacer negocios con ellos, o tomar todos sus bienes, ganado, riqueza, como dice aquí la palabra. ¿Qué queremos emparentar con esta gente pacífica? Pero les interesaba negociar y después tomar todos sus bienes, todas sus riquezas. ¿Cuántos padres piensan así de esta manera y dicen, nos conviene este matrimonio de nuestros hijos por diversos intereses? Nos conviene, pero al final termina este matrimonio peleado, odiándose y toda la familia vengándose, porque no planearon o tomaron con sabiduría qué es lo que les convenía a estos hijos, ni los mismos hijos. Así, Simeón y Leví no actuaron con sabiduría, se dejaron llevar por su emoción, por esa emoción de venganza, mentira y engaño. ¿A qué le suena eso de mentira? ¿A qué le suena eso de engaño? ¿Por quién también estos hijos eran así? Pues por el mismo Jacob. ¿Qué sembró Jacob? ¿Qué cosechó Jacob? Igual que él, igual sus hijos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en el ejemplo que les damos a nuestros hijos. Por eso les decía, ¿cómo hablamos? ¿Cómo pensamos? ¿Cómo vemos? ¿En malicia o en santidad? ¿Engañamos todavía? ¿Mentimos? ¿Nos vengamos? ¿Eso es lo que les estamos enseñando a nuestros hijos? ¿O lo que también nosotros hemos cambiado? Si vemos los pensamientos de este Leví y de Simeón, pues vemos que eran unos hombres que tenían un corazón cruel. No les importó utilizar un símbolo del pacto de Dios para engañar, circuncidar. ¿Y qué es circuncidar? ¿Qué es la circuncisión? Es el pacto de la circuncisión. Era únicamente para los de Israel, no con otro pueblo pagano. La circuncisión espiritualmente simboliza la pureza ante Dios y recordatorio de una señal del pacto que Dios hizo con Abraham. Y físicamente, ¿qué es una circuncisión? Es extirpación quirúrgica del prepucio de un hombre, cortar alrededor. Tengamos cuidado, hermanos, tenemos que tener también cuidado de no usar como estos jóvenes Simeón y Leví, que usaron este simbolismo, esa señal espiritual de ese pacto de Dios que hizo con Abraham. Ellos lo utilizaron para engañar a estos hombres y posteriormente matarlos.
Nosotros tenemos que tener cuidado en las ordenanzas de Dios. Tenemos que darles ese lugar de santidad que se requiere. Como un ejemplo es el bautizo. Cuando nosotros estamos preparados y decidimos bautizarnos, tenemos que seguir buscando a Dios y tenemos que seguir en la iglesia donde nos bautizamos. Si no es posible que estemos en esta iglesia o donde se bauticen porque hay un cambio de domicilio o una decisión diferente, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Yo he visto a muchas personas aquí en esta iglesia que se bautizan, muchos, y que después ya no los vemos. Y están apuntados sus nombres en el cuaderno y ya no vienen. ¿Qué es de ellos? ¿En dónde están? ¿Pidieron permiso al pastor? ¿Informaron al pastor que se cambiaban de casa o que se cambiaban de iglesia, de domicilio, para ya no asistir aquí? ¿Dónde están? Entonces tenemos que tener cuidado con esas ordenanzas. ¿O cómo tomar la Santa Cena? ¿En qué forma estamos espiritualmente para tomar la Santa Cena? Para llegar a cometer estos crímenes de estos hombres, Simeón y Leví, nos damos cuenta entonces cómo seguía siendo Jacob también. ¿Qué demostró? ¿Qué acción demostró tan terrible sobre sus hijos? ¿Qué hicieron ellos? ¿No les importó? Dice la palabra de Dios, a pisotear cadáveres. Cuando los mataron, todavía pisoteaban cadáveres. Entraron a las casas y robaron sus riquezas. Y más aún, después de muertos todos los varones, se llevaron a las mujeres y a los niños. Al final de todos estos hechos tan tristes y tan crueles, ¿qué fue lo que sirvió para Jacob? Pues después de esta tragedia, entonces Jacob se dio cuenta en qué lugar estaba, con quiénes se estaba relacionando. Y eso sirvió también para que Jacob se fuera de ese lugar. Yo les voy a pedir, hermanos, que vuelvan a leer este capítulo en sus casas y que vayan meditando y vayan razonando y vayan viendo. Por eso yo me regreso al principio y por eso vuelvo a hacer esta pregunta. ¿Verdaderamente ha cambiado su forma de vivir? ¿Verdaderamente ha cambiado su forma de pensar, su forma de actuar y su forma de ver? Delante de Dios, ¿estamos haciendo cambios en nuestra vida? ¿O ya hemos cambiado espiritualmente? ¿Cómo es su forma de ver? Cambie su forma de pensar, cambie su forma de ver, cambie su forma de sentir. Y entonces, Dios hará maravillas, Dios hará cambios en su vida, en su familia, con sus hijos, cuidará de ellos. Los niños pequeños serán protegidos por Dios. Ahora que hay tantas situaciones y que cada vez el pecado va agrandándose, el pecado va siendo de diferentes formas, muy sutil, pero muy grave. Yo les voy a pedir, por favor, que pasen todos los padres aquí al altar. Pasen para orar por sus hijos. Pasen, hermanos, les invito a pasar al altar todos los que tengan hijos, nietos, sobrinos, para que los pongan delante del Señor, para que Dios los proteja y los ayude, y no nada más por niños, por jóvenes, por adultos. Pasen y clamen y humíllense ante el Señor y pídanle a Dios que cuide de sus hijos. Y si sus hijos no están en el camino del Señor, lloren, luchen y pidan al Señor que regresen a su camino y que los proteja. Le voy a pedir al pastor que haga esta oración. Amén. Vamos a orar, hermanos. Si usted no pasó ahí en su lugar, ahí en la banca,
Pueden llenar el pasillo también, ahí en el pasillo también. Y usted se puede arrodillar, qué mejor, porque el Señor quiere ver también nuestra condición. Señor. ¿Cuál es nuestra posición delante de Él? Sí, sí. Señor, de rodillas te clamamos, de rodillas, Señor. Estamos clamando, Señor, por todos los padres que hoy están aquí, que tienen un pesar por sus hijos, por sus hijas. Padre, en el nombre de Jesús, mira la necesidad.